Buenos días, en unos momentos iniciamos con la sesión. Nada más vamos a ajustar los problemas de la web. Hola, buenos días, ¿me escucho bien? Hola, buenos días. Sí, Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta es una sesión bibliográfica del tema de gastroenterología. Yo soy Diana Flores, residente de primer año de medicina interna, y mis asesores para esta sesión fueron el doctor Humberto de León, R2 de medicina interna, la doctora Ariadne Reina, R3 de medicina interna, y el doctor Andrés Eduardo de la Torre. El día de hoy vamos a ver el artículo Comparative Efficacy of Advanced Therapies for Achieving Endoscopic Outcomes in Crohn's Disease, a Systematic Review Network Meta-Analysis. Este artículo fue publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Pathology, establecida en el 2003. Tiene un factor de impacto de 12.6 de acuerdo al JCR del 2023, y el editor en jefe es el doctor Charles Kahi, que es profesor en la Universidad de Indiana. Esta revista está rankeada dentro del top 8 de las revistas de gastroenterología. Y bueno, la información referente al autor corresponsal es el doctor Siddharth Singh, quien es profesor de la División de Gastroenterología en la Universidad de California, San Diego. Él es un gastroenterólogo con su especialidad en la intervención endoscópica avanzada de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como áreas de interés, pues está la enfermedad inflamatoria intestinal, prevención del cáncer y enfermedades crónicas del hígado. A manera de introducción, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino que afecta a más de 1.5 millones de personas en Estados Unidos. Esta enfermedad tiene casi una incidencia de complicaciones del 30%, y entre ellas las más frecuentes son la desnutrición, la enfermedad perianal con fístulas y complicaciones psicológicas que pueden tener un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Dentro de la fisiopatología, pues se encuentra una interacción compleja dentro de factores ambientales y genéticos en individuos susceptibles. Bueno, y hasta hace poco en la enfermedad de Crohn, los objetivos terapéuticos del manejo de la enfermedad se centraban únicamente en el control de los síntomas y en evitar las exacerbaciones. Pero recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, redefinió la evaluación de la eficacia en los ensayos clínicos para enfermedad de Crohn. Ahora es el finalco principal, es la remisión clínica y endoscópica de la enfermedad. Bueno, esto es importante ya que existe una pobre correlación entre los síntomas clínicos y la actividad de la enfermedad endoscópica. De hecho, un estudio del ensayo SONIC sugirió que aproximadamente la mitad de los pacientes que se encuentran en remisión clínica tienen úlceras intestinales persistentes. Se definió aquí la actividad leve como de menor a 150 puntos y tenía una ah, overall accuracy de 56.4, con una muy baja especificidad para predecir la curación eh, gastrointestinal de las úlceras. Y bueno, esto es importante ya que la remisión endoscópica se asocia con mejores resultados en estos pacientes. Un estudio encontró después de un seguimiento de casi 5 años que aquellos pacientes con un menor índice de actividad endoscópica, es decir, un CDI de 0, tienen menos hospitalizaciones, menos cirugías y también menos falla al tratamiento, ya sea dentro de 1 a 3 años. Este, También de las intervenciones quirúrgicas que menos se realizaron fueron la resección intestinal.
Estas últimas 2 décadas se han desarrollado varias clases de terapias avanzadas que intervienen en distintas vías de la fisiopatología de la inflamación en la enfermedad de Crohn. Estos incluyen biológicos dirigidos al factor de necrosis tumoral alfa, las integrinas, las interleucinas 12 y 23, y a otras moléculas pequeñas como los inhibidores de la sinasa Janus 1, que son los JAK1. Y bueno, estudios recientes han comparado la eficacia de estos medicamentos en lograr resultados clínicos. De hecho, se han realizado metaanálisis y análisis de redes previamente para comparar la eficacia de estos medicamentos, pero únicamente en la inducción y mantenimiento de la respuesta. Entonces, realmente se desconoce hasta ahora la eficacia de estos medicamentos para lograr resultados endoscópicos. Bueno, vamos a iniciar con la metodología. Las revisiones sistemáticas se hacen usualmente bajo una metodología y en este caso los autores se apoyan de los elementos de reporte preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis, mejor conocidos como PRISMA. Aquí esta foto es básicamente la estructura que va a seguir el estudio y pues de hecho uno de los primeros puntos es la realización de un protocolo previo de cuál es cómo se va a desarrollar el estudio. Y este es un punto importante, ya que dentro del artículo los autores mencionan que se llevó a cabo este protocolo y se publicó, más no vuelven a hacer referencia sobre dónde se publicó, cómo se puede acceder a él, y todo esto pues sería para valorar si hay una concordancia dentro de los objetivos y los resultados que se obtuvieron. Y bueno, más adelante vamos a seguir analizando esta estructura que está aquí. En cuanto a los criterios de elegibilidad para el estudio, los estudios fueron ensayos controlados aleatorios de fase 2 o 3 que cumplieran con los siguientes criterios, que incluyeran pacientes mayores a 18 años, que tuvieran una enfermedad de Crohn activa moderada a severa, más no especifican de acuerdo a qué escala o cómo es que están clasificando esta enfermedad, dentro de si es moderada o si es severa, y la intervención y que haya un comparador activo. Estas intervenciones pues son los eh, antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, las integrinas, las interleucinas 12-23, los inhibidores de JAK1 y el placebo. Este pues es muy importante y más adelante vamos a ver más o menos cómo se conecta. Y bueno, sobre los resultados, debe incluir la respuesta endoscópica, la remisión endoscópica, que hay una cicatrización de mucosa, las fases de inducciones sean mayores a 2 semanas y las de mantenimiento mayores a 4 meses. Eh, Referente a los criterios de exclusión, se excluyeron aquellos ensayos que estuvieran enfocados exclusivamente en la enfermedad fistulizante, aquellos que tuvieran pacientes que estuvieran hospitalizados con enfermedad de Crohn, que tuvieran ensayos de probióticos, antibióticos o terapias complementarias, aquellos que comparaban la combinación de terapias avanzadas con tratamientos inmunosupresores como tiburina, metotrexato, contra una monoterapia de cualquiera de estos medicamentos y aquellos que fueran ensayos de terapias avanzadas en fases tempranas sin un ensayo de fase 3 planificado. Ahora sobre las fuentes de datos y estrategia de búsqueda. Los autores mencionan que utilizaron las bases de datos Medline, Embase y el Registro Central de Ensayos Controlados de Cochrane con una fecha limitada del inicio hasta el 2 de agosto del 2023. Mencionan que también fueron revisadas las citas y resúmenes de los estudios potencialmente relevantes para evaluar la elegibilidad y que también se analizaron los resúmenes de la Digestive Disease Week y las reuniones anuales de la Organización Europea de Crohn. Y bueno, también mencionan que cuando hubo discrepancias se resolvieron por consenso y en caso de necesitarlo la discusión con un tercer autor. Eh, También aquí, pues bueno, entre esta y la siguiente diapositiva es importante mencionar que no mencionan si realizaron un estudio piloto para ver más o menos cuál era el consenso, el entendimiento que tenían los autores sobre los criterios de inclusión y exclusión.
Y bueno, los autores también nos comparten esta imagen que se supone mencionan como la estrategia de búsqueda, más únicamente dan los términos mesh, pero no comparten cómo se utilizaron y cuál fue su orden de acuerdo a los operadores booleanos y para ver más o menos cómo se realizó la búsqueda. La extracción de datos y evaluación de calidad. Pues bueno, las características del diseño del ensayo extraído fueron las características de los participantes, incluyendo el año de publicación, número de participantes, duración del estudio, la puntuación de la actividad de la enfermedad, edad promedio y proporción de género, el tipo de intervención, qué clase de fármaco estaban utilizando y si tenían terapias concomitantes. En cuanto a los resultados evaluados, pues una remisión endoscópica, respuesta de cicatrización, endoscópica libre de úlceras, severidad y duración de la enfermedad. También se realizó una evaluación de los riesgos con el Risk of Bias 2 de Cochrane, que es una herramienta específica para ensayos clínicos aleatorizados. Y por último, lo mismo que les acabo de mencionar hace un momento, se realizó el tamizaje de títulos y resúmenes, después el tamizaje de textos completos y pues un tamizaje final. Aquí no mencionan si realizaron un estudio pivote para ver más o menos los resultados y ver también con este estudio final si hay concordancia con lo que se encontró. Ahora, pues los objetivos, el objetivo principal de este estudio es comparar la eficacia de las diferentes terapias en inducir y mantener eh, endos- eh, una respuesta y mantenimiento de la remisión endoscópica. Puntos de tiempo. Los que extrajeron fue a las 8 semanas para los ensayos de inducción, a las 52 semanas para los ensayos de mantenimiento y si había múltiples dosis, utilizaban el régimen de dosificación aprobado por la FDA. También menciona que realizaron un análisis por subgrupos donde compararon los resultados endoscópicos en pacientes que ya habían sido expuestos a biológicos previamente y en aquellos que era la primera vez que los recibían. Ahora sobre el análisis estadístico, se realizó el metaanálisis con el modelo de Dersimonian-Laird, que es un modelo que asume que los resultados encontrados pues no son todos los existentes y esto da una heterogeneidad. Entonces, no solamente toman en cuenta el error estándar de cada estudio, sino que también calculan la varianza. Y pues bueno, igual estamos asumiendo que hay una alta heterogeneidad entre los estudios, por lo que eligen un modelo de efectos aleatorios. Para evaluar esta heterogeneidad se utiliza el método I cuadrada, que define la heterogeneidad moderada como del 30 al 60%, eh, una heterogeneidad sustancial del 61 al 75%, y si es mayor al 75%, es una heterogeneidad considerable. También los autores mencionan que examinaron los efectos y el sesgo de publicación mediante la evaluación de la simetría de un gráfico de Moodle, pero no lo incluyen dentro del artículo final. Entonces, pues desconocemos los resultados y tampoco hacen mención de qué fue lo que encontraron. Bueno, este metaanálisis lo realizaron con la versión más reciente del paquete estadístico R. Y ahora, sobre la certeza de la evidencia, se estableció de acuerdo a los criterios de evaluación, desarrollo y evaluación de recomendaciones, GRADE, que evalúan el riesgo de sesgo, la imprecisión, la inconsistencia o heterogeneidad y o sesgo de publicación. Y esto se clasifica en alto, moderado, bajo, muy bajo. Y ahora vamos a los resultados. ¿Qué fue lo que encontraron los autores? Los autores mencionan que encontraron 21.277 citas de las fuentes, las bases de datos y 12 de otras fuentes, sin especificar exactamente de dónde. Después mencionan que quitan los duplicados y se quedan con 13.103, de los cuales fueron screened
fueron excluidos 12.435 y evaluaron para elegibilidad 668 y en esta parte eliminaron 648. En ninguno de estas fases nos mencionan por qué es que fueron excluidos estos artículos. Si era porque incluían pacientes hospitalizados, si es que no cumplían con los objetivos que ellos estaban buscando, o si es que no tenían el comparador activo. También, pues bueno, al final se quedan con nada más 20 artículos que se incluyen en el metaanálisis. Ok, esta es la tabla un poco resumida de de todos los artículos incluidos en este metaanálisis. 19 eran estudios controlados por placebo y uno era un estudio de comparación directa, donde se comparaba un interleucina 12-23 con adalimumab. Y bueno, aquí están divididos por la clase de fármaco, los anti-TNF, anti-integrinas, inhibidores de JAK y los anti-interleucina. Y bueno, de estos 20 estudios, 2 reportaban resultados de fase de inducción, 5 de la fase de mantenimiento, otros 5 sobre ambas fases y pues bueno, un ensayo sobre vedolizumab, una antiintegrina, únicamente mencionaba el mantenimiento de la remisión endoscópica. Aquí, pues bueno, también podemos ver todas las definiciones que se usaban como respuesta endoscópica, remisión endoscópica y la cicatrización de la mucosa. Eh, pues todos excepto 2 estudios definían la respuesta endoscópica con el Simple Endoscopic Score, que es el CES-CD, como una disminución de al menos 50% de las lesiones con algunos criterios adicionales. Y los otras 2 utilizaban el Crohn's Disease Endoscopic Index of Severity, es el CDAIS, para definirla. Y bueno, ahora un punto importante antes de seguir es por qué utilizar un análisis de red. Pues bueno, los análisis de red se utilizan cuando queremos hacer una comparación de más de 3 variables, utilizando comparaciones directas o indirectas. Y podemos empezar a explicarlo con esta imagen de aquí arriba, que, por ejemplo, tenemos el estudio 1 que realiza la comparación directa entre el fármaco A y el fármaco B, y el estudio 2, una comparación entre el fármaco B y el fármaco C, y hay otro donde se incluyen un B, C y un fármaco D, pero nosotros queremos saber cuál es la eficacia de comparar de estos 4 medicamentos. Entonces tendríamos que realizar un análisis de red para realizar la comparación indirecta. Y bueno, ahora nos vamos a este diagrama donde podemos ver pues el inicio de estos 2 estudios. Tenemos que el fármaco B fue comparado ya contra el A y el C, pero nosotros queremos saber cuál es la eficacia comparada también entre el A y el C, entonces realizaríamos una comparación indirecta. También aquí tenemos el fármaco D, entonces asumiendo que aquí lo incluimos el diagrama, igual que un fármaco E, podemos realizar distintas comparaciones, ya sea directas o indirectas, a pesar de no tener un estudio con todos estos fármacos ya comparados. Y bueno, para realizar un análisis de red necesitamos que estos estén conectados. Por ejemplo, aquí están conectados con un comparador activo, que sería el B, y que tenga características similares y que tengan la información suficiente para la comparación, por ejemplo, que tengan los outcomes que estamos buscando. Y bueno, para continuar explicando el diagrama ese, este es el network que se hizo sobre este metaanálisis. Aquí, pues bueno, también se utilizan los puntos de acuerdo al tamaño de la población que está representando. Aquí, pues los interleucina 23 son 1451 y es un punto más grande comparado con los inhibidores de JAK, que fueron 985 y es un punto más pequeño. También las líneas que están interconectando los puntos nos dicen de acuerdo al grosor cuántos estudios fueron incluidos en esta comparación. En este caso fueron 4, 1, 5, 3 y 1.
igual de la misma manera, en la figura 2A vemos la respuesta endoscópica y en la figura B vemos aquellos estudios que fueron incluidos para la remisión endoscópica. Y bueno, aquí ya estamos viendo cuáles fueron los resultados de estas comparaciones. De acuerdo a la inducción, aquí estamos evaluando la inducción de la respuesta endoscópica, de la remisión endoscópica, y hacia abajo estamos evaluando la respuesta de la inducción endoscópica. Y bueno, aquí podemos ver que en cuanto a remisión, todos los fármacos fueron superiores al placebo, excepto etrolizumab, del cual ya habíamos mencionado que había muy pocos estudios y probablemente pueda ser atribuido a eso. Y en cuanto a la inducción de la respuesta eh, de la remisión, nada más están los inhibidores de JAK, los anticuerpos anti-interleucina y pues sí, aquí son 12 y únicamente el 12, 23 y el 23. Y bueno, acá vamos a evaluar el mantenimiento. Eh, pues bueno, aquí también vemos que todos los fármacos fueron superiores cuando hablamos de mantener la respuesta endoscópica y al mantener la remisión. No veo muy bien, pero sí, también, pues todos los fármacos mostraron ser superiores, de acuerdo, comparado con placebo. En la comparación entre los fármacos, podemos ver que los anti-TNF fueron superiores comparados con el trolizumab, que también los eh, interleucina 12-23 fueron superiores comparados con este mismo fármaco. Y aquí entre los los inhibidores de JAK y los anticuerpos antiinterleucina, pues que los inhibidores de JAK fueron superiores en mantener la remisión endoscópica. En esta tabla, pues bueno, podemos ver el risk of bias, que bueno, para valorar cada uno de estos elementos y establecer el riesgo del sesgo, se utilizó la herramienta ROB2 de Cochrane, que evalúa estos elementos como la buena aleatorización, una buena asignación, un buen ciego de los participantes y del personal, que tengan la información completa, que no haya selección específica de los resultados que se van a elegir reportar y pues cualquier otro riesgo que puedan encontrar. Y bueno, a partir de esto se determina si los estudios tienen un alto riesgo de sesgo o no. Y bueno, con que al menos uno de estos estudios tenga un riesgo alto, todo el estudio se define como un riesgo alto de sesgo. Pero en este caso, casi todos tenían un riesgo de bajo, a intermedio o clear. Y bueno, y aquí pues 8 tienen riesgo bajo y 12 tienen riesgo intermedio. En cuanto a la certeza de la evidencia, pues la mayoría de los artículos tenían una certeza de baja moderada y pues de acuerdo al grade, la mayoría de los estudios también tenían una confianza baja a moderada. Y esto ya lo hemos mencionado previamente, que puede ser debido a la heterogeneidad dentro de los estudios que pueden causar inconsistencias. Estos, eh, estas tablas pues ya van a la remisión endoscópica. Es uno de los objetivos secundarios donde se compara aquellos pacientes que ya habían recibido eh, alguna terapia biológica contra aquellos que no habían recibido nunca la terapia biológica. En este caso podemos ver que los inhibidores de JAK son superiores a los interleucina 23 en la inducción de la respuesta endoscópica en pacientes que nunca habían recibido terapia biológica. Y pues ambos interleucinas salieron con resultados significativos también comparados con el placebo para
la remisión, la inducción de la remisión endoscópica, no solamente de la inducción de la respuesta, sino también la remisión. Y en aquellos pacientes que nunca habían recibido, eh, que ya habían recibido terapia biológica, encontramos que los inhibidores de JAK son superiores a los interleucina 23 y también que los interleucina 12-23. Y bueno, tanto los interleucina 23 y los inhibidores de JAK son superiores al placebo en inducir la remisión endoscópica en estos pacientes. Ahora este es uno de los también objetivos secundarios que los autores establecieron, la cicatrización libre de úlceras dentro dentro de los objetivos secundarios, que bueno, aquí realizaron un metaanálisis de pares donde compararon todos los estudios y los anticuerpos antiinterleucina 12-23 y los 23 anticuerpos anti-interleucina 23 fueron superiores comparados con los anti-TNF y los inhibidores de JAK. Esto en lograr una... Ok, ¿me permiten un momento para ver si puedo solucionar lo de la tabla? Ok, ya se solucionó y... muy bien, sí puedo hacer zoom. Entonces, bueno, aquí en este análisis de pares podemos ver que la comparación con los antagonistas para el factor de necrosis tumoral alfa no resultó significativo. Este, Tampoco los inhibidores de JAK más los anticuerpos antiinterleucina 12-23 y 23 sí fueron significativos para inducir la cicatrización libre de úlceras. Y bueno, en esta tablita vamos a ver más o menos los mismos resultados, pero acá ya comparados con placebo, con todos eh, este es el de mantenimiento, perdón, con el resto de los biológicos. Y bueno, aquí podemos ver que los inhibidores de JAK fueron superiores comparados únicamente para el inducirlo. Aquí en estos esquemas de Forest estamos viendo en la figura 6 la eficacia para mantener una respuesta endoscópica y en la figura 7 la eficacia para mantener la remisión endoscópica. Y podemos ver que pues todos los ay, fármacos fueron superiores comparados con el placebo, igual que en en cuanto a mantener la remisión endoscópica, a excepción del vedolizumab. Ok. En los objetivos secundarios, pues bueno, aquí podemos ver el análisis de pares, también de los 5 estudios que se incluían para evaluar la eficacia del mantenimiento de la cicatrización libre de úlceras. Y, esperen, no. Ok, sí, para la respuesta únicamente.
el otro era para el mantenimiento. Este era para la respuesta. Y bueno, también vemos que únicamente, que en este caso, los inhibidores de JAK sí resultan significativos para este mantenimiento, y también los interleucina 23, los anti-TNF, y pues por muy poco, pero también los antiintegrinas, dando un overall de que todos son superiores a placebo. El único que aquí no salió significativo fue los antiinterleucina 12-23. Y bueno, a manera de discusión, en este metaanálisis de red se combinó la evidencia directa e indirecta de 20 ensayos clínicos aleatorizados, incluyendo un ensayo 1 a 1 para evaluar la eficacia de las diferentes clases de terapias farmacológicas para la inducción y mantenimiento de resultados endoscópicos en una enfermedad de Crohn. Y bueno, en este caso, uno de los puntos importantes a analizar es la eficacia. Las definiciones de eficacia y los objetivos de tratamiento en estos ensayos clínicos pues han ido cambiando con el tiempo y han pasado de la remisión únicamente clínica a también estar buscando la remisión endoscópica. En este caso, pues también, ay, no sé, ok. No, es que no sé qué pasó aquí, pero ya, ya. Eh, sí, bueno. La comparación, también vimos que los inhibidores de JAK1 pueden ser más efectivos en inducir una respuesta o remisión endoscópica cuando son comparados con los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa y los interleucinas 12 y los anticuerpos en interleucina 12-23. En el mantenimiento, eh, pues bueno, no hubo diferencias realmente en el mantenimiento o respuesta endoscópica. eh, en el mantenimiento de la remisión o de la respuesta endoscópica. Sí. Y bueno, también como discusión, pues es importante mencionar las limitaciones que se declararon y que se encontraron en este estudio. Como mencioné al principio, se desconoce el protocolo base que los autores refieren haber publicado, y pues no podemos evaluar si hay concordancia entre sobre la metodología, si se siguió de acuerdo a lo que ellos habían establecido desde el principio. Tampoco, digo, también es importante aquí que no se hicieron comparaciones entre medicamentos individuales, se hicieron las comparaciones por la clase de medicamentos debido pues a la información que había, que no era posible esta comparación. Y bueno, también que hay una información limitada sobre la ventaja de combinar los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa cuando están combinados con terapia inmunomoduladora, que había poca información en los estudios incluidos sobre la exposición previa de los pacientes a terapia biológica, ya que muchas veces también pueden desarrollar una resistencia a estos medicamentos, y pues que no incluyen el análisis de sesgo de publicación y ni lo mencionan en resultados. Entonces desconocemos qué fue lo que los autores encontraron. Y bueno, como conclusión, pues los autores mencionan que aunque falta información sobre los antagonistas del factor de necrosis tumoral para los resultados endoscópicos, la evidencia hasta este momento sugiere una alta efectividad, y que pues los inhibidores de JAK1 y los antiinterleucina 23 parecen ser superiores a otros biológicos que no sean antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa en lograr resultados endoscópicos, sobre todo si ya han tenido un fracaso al tratamiento previo. Pero también esto parece un poco, pues, como controversial porque no se realizaron muchas comparaciones contra otros biológicos eh, para decir que estos realmente tienen una superioridad comparados a los otros. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si exista alguna duda, algún comentario, algo que alguien quisiera agregar.